Vamos a dar los primeros pasos con el EcoAuto Launcher y las primeras configuraciones. Vamos a iniciar. Vale, lo primero de todo, nos vamos al engranaje y registramos una cuenta. Vale, yo ya lo he hecho, no tiene misterio. Metéis un correo electrónico, una contraseña y le dais a obtener el código de activación que os llegará al correo. Vale, ya lo tengo aquí. Os dan una prueba de 2 a 3 días según este jet lag de la aplicación. Vale, aquí nos vamos a volver al eco. Lo primero, nos vamos a ir aquí a configuración avanzada, establecer como escritorio predeterminado, le damos con Launcher siempre. Vale, ahora nos vamos a ir a settings, más, y aquí mostrar, seleccionar el lanzador y vamos a seleccionar este como si fuera del sistema. Seleccionar lanzador. Vale, ya lo tenemos. Ahora, para continuar a ver si se ha puesto en los ajustes de Google, vamos otra vez a settings, más, vamos al sistema, en el último más, aplicaciones, vemos el del eco. Vale, y sí, se ha quedado bien. Aplicación de página principal, sí. Vamos a ir avanzado, permitido, instalar aplicaciones desconocidas, perdón. Le vamos a conceder. No me deja ahora, no sé por qué, pero bueno, nada, seguimos. Usamos la casa. Estamos aquí en el menú principal. Vale, nos vamos a engranaje. Configuración avanzada. Creo que estaba aquí. No, personalización. Tampoco. Widget. Aquí. Activar punto blanco, que es este que está en la pantalla arriba a la izquierda. Quitarlo, porque a mí no me gusta nada. Vale. Música y maps. Aquí en selección de software de mapa, vamos a ver que vayamos a usar. Más en este caso. Software de música predeterminado. Música genérica, es el que mejor está funcionando. Así sale todo lo que puede en el widget. Luego aquí configurar las letras de las canciones va a estar preguntándolo hasta que seleccionéis una regla de estas. Eso ya según la actual, de acuerdo. Más cosas aquí rápidas. Vale, el software de los neumáticos, esto no he conseguido yo que me funcionara de momento, porque tengo un USB de TPMS un poco raro. Quiero probar otro. Punto blanco nada. Configuración avanzada. Vale, vamos a salirnos al menú principal. Usamos casa. Y aquí, pues nada, tenemos la tecla de menú para entrar a las aplicaciones. El engranaje, estos son fondo de pantalla. Si tienes una foto detrás, la caja de aplicaciones y puedes seleccionar lo que quieras. Lo primero que vamos a hacer, o hago yo en mi caso, es en el gris este de la flecha abajo, que son los temas, irnos a temas. Temas en línea. Aquí podemos seleccionar según la configuración de la caja de aplicaciones y demás. Vale, yo tengo voy a dar a descargar
el Contempo Square. Es el que estaba usando yo. Pulsamos aquí en descargar. Vale. Vamos a darle para atrás, aunque podemos aplicarlo directamente y nos saldrá aquí en temas locales. Vale, otro de los que más le gusta a la gente y más usa. Vamos a comentar este que lo he visto aquí. El Auto Hide. Se oculta la caja de aplicaciones y algunos widgets y se queda así la pantalla con los dos pip. Y uno de los que más le gusta a la gente, yo no lo he probado mucho, me he quedado con el otro, no me ha dado tiempo tampoco. Él es... ¿dónde está? Bueno, no lo veo ahora. Vale, nos vamos a temas locales, que aquí salen los que hemos descargado. Pulsamos y damos a... bueno, aquí en configuración personalizada tendríamos unas opciones de usar, pero lo que queramos, punto blanco, así que eso a gusto del consumidor. Y pulsamos en configurar tema, que sería establecer. Vale, aquí lo tenemos. Y ahora, cuando no está configurado, aquí te deja lo de ventana, widget, mapa flotante. Eso lo vamos a ver ahora en configuración. Este botoncito azul de aquí, este nos sirve para ocultar. Vamos a darle a activar. Ocultar estos o no. Este de aquí, que sale a la altura de los kilómetros, se puede rotar. Esto es lo que hemos comentado, que de momento no están trabajando en ello. No funciona, o solo con algunos. Aquí, si pulsamos donde el wifi y lo volvemos a pulsar, se abre el widget este de música. Vale. Que está rotando ahora. Pero bueno, vamos a ir al engranaje otra vez, a configuración. Vamos a configuración avanzada. Y vamos a ver lo del PIP. Activamos modo de doble ventana flotante. Y aquí ventana flotante. Aquí ya te pide lo que sale en la configuración, pero bueno, vamos a darle desde aquí. Eliges una cosa para un PIP, normalmente mapas, a ver si carga. Da un poco de fallo así. Pero bueno, ahora cuando reiniciemos y demás se va quedando más fino. Vale, sería esto. Sobre predeterminado de la primera ventana flotante. Maps. Lo voy a hacer al revés porque al último me lo configura al revés. Que quería que Maps estuviera a la derecha. Aquí voy a poner el Spotify. Me voy otra vez a configuración de la ventana flotante. En software de la segunda ventana, aquí sí voy a poner Maps. Vamos a salir un momento fuera a ver cómo va quedando. Cuando se inician las aplicaciones se abre una pantalla completa, sobre todo Spotify. O por lo menos al reiniciar, ahora se ha metido de primera. Vamos a darle el botón azul para quitar esto. Aquí podéis mover el PIP para un lado, para otro y ponerlo a vuestro gusto. Vale, a ver, vamos a dejarlo aquí en medio. Ahora aquí otra cuestión, vamos a meter aplicaciones aquí pulsando en más, las que están vacías. A ver, tengo que meter yo por ahí. Mira, cámara dash lo podemos meter. Uy, ya me lo ordenaré. Pulsamos más otra vez. Vamos a meter. Ah, el botón de PIP doble. Hostia. Espera, voy a poner como pongo yo aquí. Este botón de aquí es el de PIP doble. Este es el que. Bueno, ahora lo explicaré. Pulsamos. Se abre a pantalla completa. Pulsamos. Vuelve a partirse en dos. Lo tienes así, pulsas
Ahora pantalla completa, pulsa, vuelve así. Solo está funcionando con la pantalla de la izquierda. Y eso es una cosa que no me gusta o me gustaría que pusieran que se pudiera seleccionar que abriera de la derecha. O en este caso que yo llevo Maps en la derecha. Vale, vamos a meter aquí aplicaciones. Darme prisa que va a salir el vídeo súper largo. Vale, cámara dash, por ejemplo. A ver, ¿dónde está torque? Torque. Maps aquí también. Y luego hace falta para hacer aquí el lío. Y aquí música debería estar Spotify también. Bueno, llevamos ya 11 minutos. Vale, aquí conforme está, vamos a ir a engranaje a ver si está en configuración avanzada, en modo configuración de talla flotante, vale. Modo de apertura del software está en modo rotación. Vale, esto es, vamos a home. Yo ahora pulso, vale, aquí a la izquierda tengo el Spotify. Ahora pulso aquí dash. Primero carga pantalla completa. Ahora se meterá en el PIP. Bueno, no, hay que pulsar casi en esta aplicación. Vale, se ha cargado en la derecha. Y vuelvo a pulsar la cámara dash y cambia de PIP. Y así pulso el botón PIP doble. Aquí sí que lo podría abrir. Cerrar. Vuelvo a pulsar Dashcam, me cambia de sitio. Ahora podría abrir el Spotify entero, pero siempre con el de la izquierda. En mi caso me gustaría que fuera el de la derecha. Vale, ahora le damos a otra. Queremos poner Maps, porque aquí se va rotando por la última que abre. Maps está a la izquierda. Pulso otra vez Maps, se me pasa a la derecha. Vale, aquí no podría abrir entero Maps porque está a la derecha. Lo paso a la izquierda, lo puedo abrir. Cierro y vuelve. Vale, voy a poner Maps a la derecha. Vamos al engranaje. He pasado una pulsación. Configuración avanzada. Configuración de la ventana flotante. Y en modo de apertura, ahora vamos a dar, que es como lo tengo yo, bloquear la segunda ventana. Vamos a pulsarlo y nos vamos a Home. Vale, ahora el Maps no se me debe mover. Voy a pulsar cualquier otra aplicación, Spotify, por ejemplo. Vale, está a la izquierda. Ahora sí, un poco más, lo que sea, da igual. Luego pulsar el Dashcam. Sigue a la izquierda. Pulso torque. Este se tiene que abrir ahora aquí. Vamos a Home. Está a la izquierda. Está bloqueada la ventana del Maps. Esto viene bien, o por lo menos yo lo estoy usando así, porque vas conduciendo y tú quieres cambiar, yo que sé, Spotify por Amazon Music o lo que sea. Pues si te equivocas, empieza a dar vueltas aquí el Maps, izquierda, derecha, y ya se te sale de tu sitio, te distraes y demás. Vale, otra cuestión. Abrimos esto. Las aplicaciones que están aquí en la barra de abajo, en la más fina, son las que van dando vueltas en el PIP. Las que hay en este cajón que se abre, se abren, si no me equivoco, a pantalla completa y no llegan a entrar en el PIP si se hacen desde ahí. Vamos a comprobarlo. Pues no, me he equivocado. Se meten también en el PIP. Voy a probar con el fan. Sí, se meten también en el PIP. Eso no lo recordaba así, pero bueno, es así. Vale,
A ver, vamos a quitar el widget. Bueno, lo tenemos así. Vamos a pulsar aquí que salgan los... Pulsamos en lo de cambiar modo y aquí saldrían como 3 pantallas, ¿vale? Es otra opción. El reproductor aquí, lo que se está reproduciendo al momento. Maps, está bloqueado. Vamos a darle play al... Aquí cambia el Spotify. Vamos a pausarlo. Aquí pulsaríamos otra vez donde el wifi y el bluetooth y se cerraría esto. Pulsamos este de aquí abajo, se cierra ese widget. Pip doble siempre abre el de la izquierda, independientemente de que tengamos el modo rotación o bloqueada la ventana derecha. También se puede bloquear la izquierda, pero se sigue abriendo a la izquierda. Si no, vamos a probarlo. Vamos a configuración avanzada, configuración ventana flotante, bloquear, primera ventana, ¿vale? Vamos otra vez a home, cualquier aplicación, voy a pulsar el dashcam, ¿vale? Ahora sí, ahora la que rota es la ventana de la derecha, ¿vale? Voy a pulsar ampliar pip doble, ¿ves? Siempre el de la izquierda, el de la derecha nunca. Quiero que esto lo implementen. Poder una opción de invertir este botón pip, porque en mi caso llevo el maps a la derecha. Bueno, se va a hacer esto de 20 minutos. Más cosas que podemos tener por aquí. Bueno, para activar y demás, eso lo pueden decir ellos. Personalización. Cambio tema día-noche según el sistema o las luces del coche. O un horario. Barra de estado y navegación. Aquí depende de la radio que tengáis. Pues podéis configurar que oculte una cosa. Que muestre la barra del eco aquí. Pero bueno, para que salga otra vez el wifi y lo del eco user. Tampoco interesa. Esta... ocultar todo, que depende de la radio, no cambia mucho. Esto lo estamos haciendo en una K706, que creo que no lo he dicho. Vale, más cositas. Puedo tener esto. Acá sí que está todo. No puedo hacer una prueba de reiniciar porque se va a cortar el vídeo, pero bueno, puedo. Esto no, que me he ido a aplicaciones. Voy a abrir aquí. Podemos reiniciar el lanzador, que espero que no se corte el vídeo. Este es el botón de reiniciar el lanzador por si pasa algo. Le damos y reinicia el lanzador por si hay un pequeño bug. ¿Ves? Aquí se abre la primera vez. Esto pasa cuando enciendes el coche. Se queda el Spotify de pantalla completa, pero nada, pulsamos home y va todo a su sitio. Y si tienes el pip así y demás, suele quedar guardado. Vale, otra cosita que me acabo de acordar. 20 minutos. Vamos a engranaje. Mira, hacer copia de seguridad. Como estamos configurando, probando, hacemos una copia de seguridad. Esto se guarda en... Le damos a recuperar datos del usuario. Esto se guarda en auto config. Esta pues la podemos llevar a un pen o lo que sea por si reseteamos la radio o cualquier cosa. Vale, pues más o menos aquí lo tenéis todo. Acordaros que la flecha está para abajo en gris. Aquí tenéis para hincharos a probar temas. Otra cosa así rápida, salen aquí en el menú las aplicaciones con este tamaño. Vale, esto, si nos vamos al engranaje, a personalización, tamaño de las aplicaciones, aquí se puede ir cambiando un poco. Voy a poner el 130 a ver el que hace. Vamos a home, aquí ya salen un pelín más grandes.
Incluso se puede poner que salgan dos líneas, dos columnas. Eso también está por ahí en la configuración. Personalización. Establecer un ancho mínimo. Esto para el pip y demás. Tamaño de aplicaciones, número de filas. Todo esto es ir jugando. ¿Vale? Y nada, esto es todo. Todo más o menos así como lo llevo yo, que llevo aquí Spotify a la izquierda. ¿Qué lo que estamos a rular y empezó Así el con el dedo y vas verano? cambiando. Mira, pulsa aquí torque. Se te pone aquí a mirar 4 cosas. Si quiero cambiar otra vez Spotify por acá. La radio también la llevaba por ahí metida, lo que pasa es que no me ha dado tiempo. Y nada, a mi parecer está bastante bien, a mí me gusta y nada, a trastearle.